Hola, bienvenidos a Latinoamérica. Manuel Zapata Olivella, escucha de lo vernáculo y acción de colonial. Esta historia inicia con España, Francia, Inglaterra y la sensación de que nada es nuestro. Mi casa es tu casa. Los invito a escuchar mientras preparamos el desayuno y si nos coge la noche, pues también la comida o la cena. La única rebelión de esclavos exitosa en las colonias, ocurrida en Saint-Domingue, sentó las bases para el final de la esclavitud. Ese levantamiento en contra de la colonia francesa fue el inicio de la decolonialidad en términos prácticos. Y tras ella, una gran cantidad de acciones. Las leyes separatistas Jim Crow, establecidas en el sur de los Estados Unidos al final del siglo XIX, supusieron un racismo sistemático que dejó en abierta desventaja económica, educativa y social a las poblaciones no blancas. William Edward Dubois, el primer afrodescendiente que obtuvo un doctorado en filosofía en Harvard, fue un gran activista que se opuso a las leyes racistas Jim Crow y a la discriminación. Un anticolonialista, un antiimperialista, defensor de todas las Áfricas diseminadas en el mundo. Y también un líder intelectual que abogó por la liberación de las colonias africanas en África. Dubois vinculó dos ideas, el capitalismo y el racismo. El historiador trinitense Cyril Lionel James escribiría la épica revolución haitiana en The Black Jacobins, inspirada en Toussaint Louverture y la gesta libertadora de los negros esclavizados en Haití. En esta saga de autores en los que despierta la conciencia de la africanía, el poeta estadounidense Langston Hughes, pionero del renacimiento de Harlem, viajero, poeta, novelista y columnista estadounidense, en diálogo con algunos de los artistas y pensadores más interesantes de su tiempo en México, en Cuba, en España, vincula en su manera de escribir los géneros musicales que hicieron nueva la música en los Estados Unidos, el jazz, el blues, los spirituals. El poeta senegalés Léopold Sédar Senghor, que con el tiempo llegaría a ser presidente de su país, estudioso de la gramática y las lenguas del grupo guineano-senegalés y coautor del concepto de negritud, que vincula todas las Áfricas más allá de la separación de las líneas territoriales de los países, junto al guayanés Léon Gontran Damas y el martiniqués Aimé Césaire. Los tres se encontraron en París como estudiantes africanos en el epicentro de la colonia y allí fundaron la revista literaria L'Étudiant Noir. Allí iniciaron una amistad que duraría toda la vida. Los tres, Sédar Senghor, Damas y Césaire, poetas y políticos. El trinitense Eric Eustace Williams, historiador y primer ministro de su país, fundador del Movimiento Nacional del Pueblo y estudioso de las innegables relaciones entre el capitalismo y la esclavitud.
el psiquiatra y filósofo martiniqués Frantz Fanon y su extraordinaria obra Los condenados de la tierra, en la que expone la psicopatología irradiada por la colonización, las estructuras mentales que surgen en los subyugados y la vía de la violencia revolucionaria para regresar a un estado de conciencia a quienes antes se sentían inferiores. Pero no solo desde la africanía surgieron pensadores decoloniales, entre muchos otros el novelista y político peruano Ciro Alegría, cuya obra denuncia la opresión y el despojo sobre las comunidades indígenas de su país, o el novelista, cuentista, poeta y antropólogo también peruano José María Arguedas, cultor de las tradiciones vernáculas y fuertemente vinculado con la realidad de los pueblos indígenas. Pero también el palestino Edouard Said y su libro Orientalismo, en el que habla de la versión antitética de Occidente que han trazado los académicos franceses, ingleses y de los Estados Unidos. En fechas más recientes, el grupo Modernidad Colonialidad, un grupo de pensadores de la América Latina, quienes plantean la relación indisociable entre la colonialidad y la modernidad y exponen la posición subalterna, cultural y epistémica de las culturas no europeas. Esta relación centro-periferia está inspirada en la noción de sistema mundo propuesta por el sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein. Los tres pensadores iniciales del grupo Modernidad Colonialidad, el peruano Aníbal Quijano y su planteamiento de la teoría de la colonialidad del poder, el filósofo argentino Enrique Dussel, uno de los pioneros de la teología de la liberación, y el semiólogo argentino Walter Miñolo, y su libro El lado más oscuro del Renacimiento, en el que pone en evidencia la trasescena de tanto esplendor, la colonización de América. El centro de esta presentación es Manuel Zapata Olivella, de quien se pueden decir muchísimas cosas. Viajero, activista, maestro, médico, novelista, dramaturgo, sociólogo, antropólogo, lingüista e historiador. Como el tiempo es breve, veremos algunos puntos relevantes en su trayectoria. Más allá de su fisonomía, él no se consideraba solamente un afrodescendiente. Tenía sangre española e indígena en sus antepasados recientes y una conciencia de sus ancestros que sin duda era mayor. Originario de Lorica, Córdoba, en el Caribe colombiano, estudió medicina en la universidad pública más importante del país, en una época cuando los afrodescendientes o los descendientes de indígenas no tenían oportunidad de estudiar. La medicina le hizo consciente no solo de la enfermedad del ser humano, sino también de la salud. Y esta idea del hombre saludable fue la explicación lógica que se dio para dedicarse al estudio de la antropología. La antropología la llevó a cabo de una manera totalmente experiencial. Suspendió su carrera de medicina en el 6º año y viajó entre los años 1943 y 1947 por el Pacífico y el Atlántico colombiano, por Centroamérica, México y los Estados Unidos. Y su diálogo inmediato con las comunidades indígenas afrodescendientes, con los campesinos, con los migrantes, le dieron la materia prima de sus primeras novelas. Estructuraron las bases de su pensamiento. Le enseñaron el valor de la cultura popular. Fue la primera persona, junto con su hermana Delia Zapata Olivella, artista plástica y bailarina, quienes enseñaron en Bogotá
a los primeros grupos de cumbia, vallenato, a los primeros tocadores de tambor y de gaita. Este orgullo por las raíces, por las tradiciones, hizo posible la creación del ballet folclórico Delia Zapata Olivella, con el que los dos hermanos, acompañados de un grupo de bailarines y músicos, viajarían por Europa, Rusia y China, recreando de primera mano las tradiciones que habían visto en muchos pueblos de Colombia. El rescate de las tradiciones tomó un viso científico, cuando en la década de 1970 Manuel fue a los pueblos y comunidades, por veredas, a pie, por trochas, en lancha, recuperando la voz de los ancianos y la generación posterior, en 480 cintas de audio, capturadas en una grabadora de carrete abierto, y tras más de 45 encuentros regionales en diversas comunidades. Las preguntas giraban en torno a la vida cotidiana, a la fiesta, a las tradiciones, a las creencias, mitos, a los vicios, valores. El espíritu viajero de Manuel recopiló estas historias y las reprodujo a través de la radio, en un trabajo enorme en el que resonaba la obra de Rogerio Velázquez Murillo, un chocuano, político y lingüista que se considera como el pionero de los estudios afrocolombianos, quien recorrió el Pacífico de su momento, recopilando la literatura oral y la forma de vida de las comunidades que allí están asentadas. El espíritu aventurero de Manuel y su capacidad de análisis, de lectura, hicieron posible que en él coincidieran las figuras del escritor literario y el investigador. La novela en la que este hecho aparece de manera más contundente es su obra mayor, Changó el Gran Putas, una obra que le tomó 20 años escribir, 15.000 fichas bibliográficas, y asumir un camino que nadie hasta ese momento había querido emprender. La historia no contada de la diáspora africana en América. Manuel inventó en el contexto latinoamericano un nuevo tipo de escritura, algo que él llamó el realismo mítico, en contraposición al realismo mágico latinoamericano, que en ese momento explotaba, resonaba en todo el mundo. Changó el Gran Putas narra la historia de la esclavitud y de la liberación. Narra la historia de América, como expresó muchas veces Manuel Zapata Olivella, no solamente la historia de la africanía en América, sino la historia de la conformación de América, la historia decolonial. Su novela es un ejercicio mítico porque retoma las tradiciones africanas que se perdieron en los barcos, en los puertos de la infamia. Es una novela que tiene varios géneros de escritura, varios registros. Una novela en la que se funden las historias del colonizador y el colonizado. Una novela que no tiene una dirección lineal de tiempo, sino una circularidad temporal. Una novela en la que los muertos y los vivos comparten la misma dimensión, el peso histórico de coincidir en las circunstancias en las que coincidieron. Esta novela y sus otros trabajos antropológicos, sociológicos, exponen su noción de la trietnicidad de la cultura. Revelan algo que debería ser obvio, el hecho de que somos el resultado, la desembocadura de las tradiciones amerindias, arábigo-españolas y de todas las Áfricas. Entre las muchas acciones que hacen relevante y vigente la obra de Manuel Zapata Olivella está en el primer Congreso Nacional de la Cultura Colombiana en el año 1966, la publicación en el año de 1974 de El Hombre Colombiano, un fino trabajo sociológico acerca de la conformación de la nación colombiana como resultado de los procesos de esclavización, despojo y resistencia de los pueblos negros e indígenas.
En 1977, la realización del primer Congreso de la Cultura Negra de las Américas en Cali. En 1980, la realización del segundo Congreso de la Cultura Negra de las Américas en Ciudad de Panamá. Y en 1982, la del tercer Congreso en Sao Paulo, Brasil. Manuel Zapata Olivella llevó a la práctica la decolonialidad como estudioso de las culturas y sus manifestaciones, también de la historia que las unió en América con todas sus contradicciones a través de la colonización. Manuel Zapata Olivella fue un conocedor de las honduras de la identidad en un país cuyos procesos de violencia son el resultado de una historia colonial que sigue haciendo uso del despojo, la tortura, la desaparición forzada y el homicidio para ejercer delictivamente la propiedad privada. Manuel Zapata Olivella, creador literario, investigador, cultor, maestro. Hay un ejemplo clásico para demostrar que no es posible definir fronteras entre la cultura popular y la cultura científica, y es el hecho de que el alfabeto fue inventado seguramente por un analfabeto. Y ese analfabeto capaz de inventar el alfabeto continuará siendo también capaz de interpretar, comprender y de contribuir al desarrollo del conocimiento humano aún en su analfabetismo.